Chesterton decía, muchos críticos de hoy han pasado de la premisa de que una obra maestra puede ser impopular a la premisa de que si no es impopular, no puede ser una obra maestra. Creo que cualquiera de los sermones de nuestro Señor Jesucristo pudiera ser categorizado como una obra maestra por la naturaleza misma de sus sermones. Pero más allá de que todos y cada uno de sus sermones son una obra maestra, establezco la siguiente pregunta. ¿Cuál de todos sus sermones pudiéramos nosotros llamar la mayor de sus obras maestras? La respuesta a esta pregunta va a variar. Cada uno de nosotros quizás va a decir un sermón o otro sermón, dependiendo de cómo cada uno de estos han impactado nuestra vida. Y hay sermones que van a impactar nuestra vida en mayor profundidad, esto dependiendo del contexto y las experiencias de vida que hayamos vivido o con las que nos encontramos al momento de tener también un encuentro con ese sermón de Jesús. Lo que es innegable es que el sermón más famoso de Jesús es el Sermón del Monte. Y como decía Chesterton, no hay que caer en la premisa de los críticos de su época de que si es una obra maestra tiene que ser impopular. Y esto es interesante, que sea el sermón más popular de Jesús, no significa que esté lejos de ser su mayor obra maestra, sino lo contrario. Pero cuando nosotros vamos a un curso de homilética, la mayoría de nuestros profesores de homilética en los seminarios, una de las cosas que nos dicen cuando nos hablan de la estructura de un sermón es sobre la importancia de nosotros tener una idea central clara. Porque cuando nosotros tenemos una idea central clara al momento de exponer un sermón, esto nos ayuda a que no nos vayamos por las ramas, las tangentes, sino que el sermón pueda ser coherente, sostener una línea coherente. Pero cuando miramos el Sermón del Monte, nos vamos a encontrar que el Sermón del Monte es sumamente abarcador. Y al ser tan abarcador, tendríamos que preguntarnos, ¿cómo sabemos cuál es la idea central del Sermón del Monte? Si es un sermón que habla acerca de las bienaventuranzas, sobre la sal y la luz, Jesús cumpliendo la ley, la ira y el asesinato, la lujuria y el adulterio, el divorcio y el segundo matrimonio, los juramentos, el ojo por ojo, el amar a nuestros enemigos, el dar a los necesitados, el cómo orar, cómo ayunar, los tesoros en el cielo, sobre el no preocuparnos, sobre no juzgar hipócritamente, sobre el pedir, sobre la puerta estrecha, los falsos profetas o el constructor sabio. Siendo que es un sermón tan abarcador, ¿cómo nosotros podríamos decir la idea central del Sermón del Monte es esta? Pues sucede que a lo largo de la historia, muchos eruditos han creído que el Sermón del Monte es una síntesis de la ética del reino que Jesús anunciaba. Y de hecho, muchos eruditos comparaban este momento de Jesús enseñando en el monte con el monte Sinaí, donde Dios por vez primera enseñó por medio de Moisés lo que era la ley. Y me encanta una expresión que hace en Enduring Word Gusick. Gusick dice, y cito, Carlo Marx tuvo su manifiesto comunista, los americanos revolucionarios tuvieron su declaración de la independencia y el Sermón del Monte a veces es pensado como la declaración del reino de Jesús. Con este sermón, Jesús declaró todo aquello de lo que se trataba su reino, al menos lo que ha querido revelarnos hasta ese momento. Y este es un sermón práctico, es lo más que me encanta de él. Cuando hablo de que es un sermón práctico, casi la mayoría de las enseñanzas de Jesús eran enseñanzas sumamente prácticas, porque la Biblia y las palabras de Jesús no es solamente para saberlas, es para vivirla. La Biblia no es para que nosotros alardiemos del conocimiento acumulado que podemos tener de ella. La Biblia no es para poner versos bíblicos en las redes sociales. Y aunque no hay ningún problema con todo lo antes mencionado,
acumular conocimiento, el poder compartirla con los demás, poder alcanzar algún grado profundo de conocimiento en alguna de las ramas de lo que es la teología sistemática. A pesar de que todo eso es bueno, la Biblia es mucho más que para nosotros aprenderla y memorizarla. La Biblia es para llevarla al terreno práctico, para que el verbo en nosotros pueda encarnarse. Me gusta porque Mateo dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Esta expresión parece una expresión trivial que simplemente nos sirve de puente para ir a algo más medular, pero la verdad es que no es tan así. Charles Spurgeon podía ver en estas palabras algo más de profundidad y él opinaba sobre estas palabras en específico, no sobre lo que digo a continuación, sino sobre el hecho de que Mateo dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo lo siguiente, decía Spurgeon. No es superfluo decir que abrió su boca y les enseñó, ya que les enseñaba seguido cuando su boca estaba cerrada. Eh, Jesús predicaba con lo que hablaba, pero también predicaba con lo que era, con lo que hacía. Jesús era el mismo predicando y Jesús era el mismo caminando a diario con los discípulos. Lo que los discípulos veían a diario en Jesús no contrastaba con el Jesús que hablaba frente a las grandes multitudes, que confrontaba el sistema corrupto de los religiosos de su época, sino que realmente era un Jesús de una sola pieza, completamente íntegro. El detalle está que la voz sociocultural de la modernidad tardía o del posmodernismo cada vez lo que hace es promover más la idea de una vida por compartimientos. ¿Y qué es una vida por compartimiento? Ser distinto según el entorno en el que nosotros nos encontramos. Parece que hoy cada quien tiene su vida por compartimientos. Y en el caso de este servidor, según esos paradigmas, sería el José Luis que es predicador, y el José Luis que es papá, y el José Luis trabajador, y el José Luis de las redes sociales, y el José Luis en la iglesia, y el José Luis en la casa. Y el José Luis que es predicador no tiene necesariamente por qué ser el mismo José Luis que es papá. Sin embargo, cuando yo voy a la Biblia, me encuentro con algo completamente distinto. De hecho, Rick Warren decía que una vida de integridad es aquella que no está dividida por compartimientos. Un cristiano íntegro predica con su vida. Por eso, no solamente el Sermón del Monte es práctico, sino que vamos a encontrar un sinnúmero de enseñanzas prácticas en cada uno de los sermones del Señor, porque la idea es que el verbo se encarne. La idea es que nosotros como creyentes no estemos acumulando conocimiento, sino que este conocimiento nosotros podamos llevarlo a diario a lo que es la vida práctica. De hecho, cuando nosotros miramos hace unos pocos siglos atrás, nos vamos a encontrar con que los reformadores tenían la idea y promovieron la idea extraordinaria de que todos somos sacerdotes, por ende, a Dios no necesariamente se le sirve dentro del sacerdocio clerical, sino a través de una vida en comunión y una vida común. Qué interesante. Una vida en comunión con una persona en comunión con una vida común puede estar sirviendo al Señor sin pertenecer al sacerdocio clerical. Y de esta manera, ¿qué fue lo que lograron los reformadores? Afectar más allá de lo que es el contexto eclesiástico. O sea, la reforma protestante no solamente afectó a la iglesia, sino que también económicamente promovió el surgimiento de una ética de trabajo y austeridad, especialmente entre los calvinistas. Esto se movió mucho, esto lo que incentivó fue el desarrollo del capitalismo en Europa. Políticamente tampoco se quedaron atrás, sino que cuando miramos políticamente desafió la autoridad de la Iglesia Católica, obviamente, pero lo que hizo también fue, dentro del aspecto político, fomentar la consolidación de Estados-nación en cuanto a la educación
impulsó la alfabetización, ya que los reformadores estaban promoviendo la lectura directa de la Biblia, y esto lo que llevó fue a la creación de sistemas escolares que fueran cada vez más accesibles para las personas comunes. O sea, la iglesia solamente puede afectar al mundo cuando el cristiano es iglesia fuera del templo. Y los reformadores provocaron una revolución, no solamente en el contexto de iglesia, sino económico, cultural, político, o sea, económico. Fue toda una revolución porque el cristiano, y específicamente nuestros hermanos reformadores de aquel siglo, no solamente promovieron el servicio a Dios dentro de un sacerdocio clerical, sino que un hombre común en una vida de comunión a Dios puede servir a Dios siendo quien es en el día a día, viendo el trabajo del día a día como una forma de rendirle culto y exaltación a Dios, viendo la forma en la que trata a su familia como una forma de honrar a Dios. De esta manera, la vida no estaría dividida por compartimientos, contrario a lo que es la cultura de hoy, una vida dividida por compartimientos donde por causa de la corrección política la gente se cohíbe de decir lo que piensa, pero es un compartimiento más las redes sociales. En privado son otras personas, aunque tengan banderas promoviendo ideales en redes sociales que en lo profundo de su ser no están compartiendo. La iglesia no puede ser arrastrada a esa hipocresía y ser iglesia dentro del contexto del templo y dentro del contexto laboral, dentro del contexto familiar, ser otra persona. Los reformadores promovieron la idea de que un hombre común es un gran servidor de Dios, es un sacerdote cuando vive una vida en comunión con Dios, de manera que la iglesia, cuando más puede afectar al mundo, es cuando el cristiano sabe ser iglesia fuera del templo. Entonces, el Sermón del Monte es práctico y es extraordinario porque lo que nos lleva es al cristiano a ser iglesia. Jesús les enseñaba diciendo, pero también enseñaba sin necesidad de decir. Era lo que decía Spurgeon. Jesús enseñaba cuando abría la boca, pero sin necesidad de abrir su boca, también estaba enseñando. Ahora, el Sermón del Monte es un sermón práctico sobre la ética del reino de Dios. Y me gusta porque según Meyer Perlman, en su libro titulado A través de la Biblia, el Sermón del Monte, según Perlman, está dividido en tres partes. Y quiero valerme de estas tres partes que decía Perlman para el desarrollo de este sermón. Perlman dice que la primera división es el carácter de los miembros de ese reino, que sería abarcar los capítulos o el capítulo 5, los primeros 16 versos. Y en esos versos nos vamos a encontrar como primero las bienaventuranzas y luego cuando Jesús habla de que somos sal y luz. Ahora comencemos con las bienaventuranzas. Y es que las bienaventuranzas son los principios o valores de ese reino que Jesús estaba anunciando. Son también una exposición que presenta rasgos del carácter mismo de Cristo. Eso es extraordinario. Y ese carácter, para nosotros la iglesia tenemos la bendición que en el día a día es formado en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y ese carácter de Cristo se hace evidente en los frutos o el fruto del Espíritu, que es precisamente el carácter de Cristo. Claro, el problema con las bienaventuranzas es que nosotros nos fascinan, nos encantan en el contexto en el que usted y yo estamos y vivimos. Pero cuando nosotros miramos las bienaventuranzas en el contexto en el que Jesús las habló, es que fueron un golpe a las expectativas que aquella generación tenía. Hablo específicamente de los judíos, a quienes Jesús les estaba hablando. ¿Sabe? Las bienaventuranzas fueron un golpe contundente a las expectativas que ellos tenían de quién y cómo sería el Mesías. Muchos judíos creían que el reino sería instaurado solamente por medio de guerra y de la fuerza armada. Pero de repente aparece un Jesús que le promete el reino a los pobres en espíritu, a los mansos y a los humildes. Claro, la expectativa era un Mesías poderoso,
un Mesías que nos empodere para vencer a ese enemigo que sería Roma. Y en efecto, fue lo que Jesús vino a hacer, pero resignificando los conceptos. El enemigo quizás no era el que ellos veían como enemigo. La restauración quizás no era la que ellos estaban esperando como nación. Jesús vino a resignificar esos conceptos y en el Sermón del Monte es precisamente lo que hace, resignificándolos. Por eso las bienaventuranzas son un golpe a las expectativas de aquella generación. Él como Mesías, claro, nos empodera, una expresión popular en esta época. ¿Pero de qué forma? Claro, Él no resalta al grande, por eso son un golpe, porque en las bienaventuranzas Jesús no resalta al grande, Jesús no resalta al poderoso, Jesús resalta precisamente lo opuesto. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados soy cuando por causa de mí os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. A través de la bienaventuranza, Jesús les estaba enseñando que en su reino los grandes no son los que el mundo ve como grandes, que en su reino es muy posible que los grandes son precisamente aquellos que el mundo ve como pequeños, como insignificantes, aquellos que a los de su época les costaba poder tolerar, que en su reino son importantes, los que el mundo ve como insignificantes. Era lo que Jesús estaba diciendo, que en su reino no vale por lo que tienes. Por eso a Dios nosotros no le asombramos con lo que nosotros tenemos, amado. Nosotros atraemos a Dios, no con lo que tenemos, sino con un corazón contrito y humillado. Eso no desprecia a Dios jamás. No lo atraigo con lo que poseo. ¿Qué puedo yo poseer que pueda llamar la atención de Dios? Mm, Pero claro, la expectativa era un Mesías poderoso. La expectativa era un Mesías que nos empodere para vencer a nuestro enemigo. En efecto, fue lo que Jesús vino a hacer, antes dije, resignificando los conceptos. Pero lo primero que hay que resignificar es a quién estamos llamando enemigo. Ellos esperaban un Mesías que los empoderara, que levantara fuerzas armadas para vencer al enemigo. Claro, el Mesías vino y el Mesías va a enfrentar al enemigo. La pregunta es, ¿a quién estaban llamando enemigo? La mayoría de la audiencia de Jesús, cuando Jesús estaba allí predicando el Sermón del Monte, estamos hablando de personas que esperaban a un Mesías militar que los liberara de Roma. En síntesis, estamos diciendo que ellos creían que el enemigo era Roma y que a quien Jesús vino a derrotar era a los romanos, pero de momento tienen a un Jesús que ve que el problema no es Roma. Jesús les hace ver que el problema no estaba fuera, no era un problema externo, era un problema interno. Jesús les hace ver que el enemigo que él vino a enfrentar y que su mayor enemigo no era Roma, era el pecado que había en ellos. Y es terrible, porque Jesús le presenta el carácter de los que pertenecen a su reino a través de las parábolas para que ellos puedan ver que el problema no era externo, el problema era interno. Ciertamente, Roma era opresora, pero el mayor problema de los judíos no eran los romanos que los tenían dominados, sino el pecado que los tenía esclavizados. Entonces, esto es muy importante porque en nuestra época parecemos a veces mucho pueblo cristiano. Se parece que estamos predicando y buscando a un Mesías que nos empodere para vencer enemigos que Jesús no vino a derrotar en la cruz del Calvario. Enemigos que si bien pueden llamarse enemigos, que si bien pueden ser una amenaza, no fue lo que Jesús vino a derrotar en la cruz del Calvario. Claro, es fuerte que haya gente que te haga la guerra. Es fuerte que hay gente que te señale. Es fuerte que hay gente que habla mal de ti.
Pero lo que más le preocupa a Jesús no es la gente que te persigue. Lo más que le preocupa a Jesús no es la gente que habla mal de ti, no es la gente que te calumnia. Lo que más le preocupa a Jesús no es eso, por el contrario, Él dice, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. A Él no le preocupa tanto eso. Lo que verdaderamente a Él le preocupa es que estemos tan enfocados en esas luchas externas que estamos olvidando que el verdadero enemigo de nosotros es el pecado. Ese es el problema. Estamos tan entretenidos con lo de la periferia que estamos olvidando lo que es verdaderamente esencial, fundamental, medular. Claro, porque si nosotros nos enfocamos en las guerras, en las persecuciones, en las tribulaciones, nos estamos enfocando en lo urgente. Y el problema es que muchas veces terminamos sacrificando lo importante por ir detrás de lo urgente. Y siempre habrá alguien que se va a preguntar al escuchar este sermón, entonces, a Dios no le interesa mi sufrimiento, a Dios no le interesa mis procesos, lo que está pasando con mis hijos, con mi matrimonio, con mi familia. Sí le interesa. Y también se hace muchas veces cargo de ellos según su soberanía. Pero lo más peligroso no es la crisis económica ni la enfermedad, es el pecado. ¿Por qué lo más peligroso no es la crisis, no es la enfermedad, no son los que te persiguen, sino el pecado? Romanos 8, verso 35 al 39 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni los que te hacen la guerra, ni los que te persiguen, ni las crisis económicas, ni un diagnóstico médico te puede alejar de Dios. Lo que sí puede crear un abismo entre Dios y nosotros es el pecado. Satanás ha provocado tantas tormentas a nuestro alrededor para que vivamos la vida continuamente afanados por lo de afuera, mirando siempre hacia afuera y nunca hacia adentro, donde está nuestro verdadero problema. Nuestra mayor victoria no es que Dios aplaste a nuestros enemigos, sino que Dios aplaste nuestro orgullo, porque mi enemigo no está afuera, está dentro. Es el pecado que quiere gobernar mi vida. Es el pecado que me aleja de Dios. Es el pecado que Dios aborrece. El mayor victoria o la mayor victoria no es que Dios le cierre la boca a quienes hablan mentira de nosotros. No, es que Dios nos ayude a controlar nuestra boca que en tantos problemas nos mete. La mayor victoria no es que Dios nos haga crecer en éxito, sino que Dios nos haga menguar para que Cristo pueda ser visto en nosotros. Estamos muy entretenidos con lo del exterior y estamos ignorando que el verdadero problema está aquí adentro. Ese orgullo, esa vanidad, esa envidia, esos celos, esa ira, esa contienda que la llevamos muchas veces por dentro. John Stott decía algo interesante. Él decía, el Sermón del Monte es probablemente la parte mejor conocida de las enseñanzas de Jesús, aunque se puede argumentar que es la menos entendida y en verdad la menos obedecida. Porque nos lleva a enfocarnos en esta primera parte del Sermón del Monte, en que el problema no es externo, el problema es interno. La segunda división que Perlman marca es sobre los principios que lo gobiernan a ese reino, que va desde el capítulo 5, verso 17, hasta el capítulo 7 del libro de Mateo, versículo 6. Aquí encontramos cómo Jesús cumplió la ley, la ira y el asesinato, la lujuria y el adulterio, el divorcio y el segundo matrimonio, el ojo por ojo, los juramentos, el amar a tu enemigo. Y todo esto es muy interesante,
Por ahí Jesús dice, sigue hasta el no juzgar hipócritamente. Pero lo fascinante de todo esto es que solo en el capítulo 5, los versos del 17 al 48, Jesús dice en 6 ocasiones: vosotros habéis oído, pero ahora yo os digo. Aquí nos estamos encontrando que Jesús va a dejar muy en claro que los principios que gobiernan su reino no son los mismos por los que se rige este mundo. Y una de las expresiones que deja muy en claro es cuando él dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y cuál era el problema de los escribas y de los fariseos? Bueno, amado, así en una forma general, a simple vista, el vivir de apariencia. Ese era su gran problema. Mateo 23, los versos del 24 al 26 dice: guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Barclay dice algo interesante. Él dice: esta es una imagen humorística que debió haber provocado risa, la de un hombre colando cuidadosamente su vino a través de una gasa para evitar tragarse un insecto tan pequeño como un mosquito, y sin embargo se traga alegremente el camello. Es decir, es la imagen de un hombre que ha perdido completamente su sentido de la proporción. Era el problema de los escribas, los fariseos. Habían perdido el sentido de la proporción, y lo estético, lo externo, lo visible, les parecía mucho más importante que todo lo interno. El sermón del monte es un golpe fuerte porque nos lleva a enfocarnos, porque el problema lo llevamos por dentro. Jesús no aprueba la apariencia de piedad cuando es carente de piedad. Voy de nuevo. Jesús no aprueba la apariencia de piedad carente de piedad. Los escribas y fariseos tenían un gravísimo problema, y es que ellos tenían una gran apariencia. Ellos eran puros ceremonialmente. Puro ceremonialmente significa que eran puros ceremonialmente porque cumplían con las ceremonias, hacían los ritos necesarios, cumplían con las ofrendas requeridas. Eran puros ceremonialmente, pero moralmente eran impuros. Se cargaban y se ocupaban de lo externo, pero internamente tenían un gravísimo problema. En el libro de Oseas encontramos en ese versículo 6, en la Nueva Traducción Viviente, me gusta mucho como lo dice: quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. No se trata de ser fiel a lo ceremonial, no se trata de ser fiel a los servicios en nuestro contexto, se trata de ser fiel a la verdad. No es doblar las rodillas sin humillar el corazón. No se trata de nosotros echarnos ceniza, no se trata de ponernos silicio, no se trata de arrodillarnos, no se trata de castigar el cuerpo, pero no doblegar el corazón. Y el problema de ello es que ceremonialmente parecían puros, pero moralmente estaban lejos de serlo. Claro, pero Jesús continúa y una cosa va muy cerca de la otra, tienen que ver entre sí. Cuando hablan los versos del 21 al 26 del capítulo 5 de Mateo, de la ira y el asesinato, los versos del 27 al 30 de la lujuria y el adulterio. En ambos pasajes Jesús está abordando de cómo lo que no se ve importa tanto como lo que sí se ve. Jesús nos está expresando que se puede ser homicida, que se puede ser adúltero sin asesinar a nadie y sin acostarse literalmente con una mujer y estar en intimidad sexual. No, Jesús lo que está diciendo insistentemente es que lo que está en el corazón es muy importante. Porque habrá quien nunca físicamente haya cometido esos actos. Habrá quien físicamente nunca haya tomado un arma y arrebatarle la vida a otra persona. Habrá quien nunca se haya acostado con otra persona en intimidad que no sea su esposa o su esposo. Pero el Señor nos está dando muy en claro que aquí el problema comienza adentro, que puedo ser un homicida,
desde adentro, que puedo ser un adúltero desde adentro, que se puede ser fornicario desde adentro. El problema está adentro, el problema está adentro. Pero nosotros estamos envueltos mirando a ver si Jesús nos ayuda a derrotar a Roma. Seguimos nosotros todavía enfocados y obsesionados con el Roma que está a nuestro alrededor, con el sistema que está a nuestro alrededor. Y un Jesús que está enfocado en no es lo de alrededor, no, es lo de adentro, es lo de adentro. No es que lo de alrededor no importe. No es que Dios no se vaya a hacer cargo de cosas del alrededor, no. Es que Jesús vino con un propósito, trabajar con eso que nos estaba esclavizando por dentro. Eso que nos estaba esclavizando por dentro. Por eso la iglesia tiene un problema. Ciertas iglesias neopentecostales, neocarismáticas, donde únicamente se nos predica que Jesús quiere ayudarte a realizar todos tus sueños, que Jesús quiere maximizar tu potencial para que puedas levantar esa empresa, que Jesús murió para que pudieras lograr riquezas, que Jesús murió para que tú pudieras sentirte feliz. El problema de ese tipo de sermón, donde únicamente se predica eso y donde se pone eso como objeto del sacrificio de Jesús, es que es una completa herejía. Porque el objeto del sacrificio de Jesús no es derrotar a Roma, es derrotar el pecado, es redimirnos, es reconciliarnos con Dios el Padre. Y a veces nosotros no somos muy distintos a esa generación. Me preocupa que al igual que esa generación que esperaba que derrumbara y derrocara lo que era el imperio romano, nosotros estamos esperando a Jesús, va a derribar todas mis crisis, Jesús va a derribar todos los dolores que hay a mi alrededor, todos los problemas que hay a mi alrededor y el pecado que te gobierna, ¿cuándo lo vamos a atender? No es que Jesús no se interese por aquello que te duele, que está a tu alrededor. Es que hay algo que en orden de prioridades está por sobre todo: la salvación. Jesús quiere perdonarte, redimirte, ayudarte con tu pecado. Las crisis, yo sé que hay problemas. Yo sé que la economía en la mayoría de nuestros países latinoamericanos no es la más óptima. Claro que tenemos crisis, claro que tenemos una circunstancia. Y no es que Dios nos interese por eso. Es que el problema es cuando estamos tan entretenidos con lo de afuera que nos estamos olvidando de lo que está aquí adentro. Es interesante porque lo de adentro Jesús lo hace ver tan claro que el problema es por dentro, con esa enorme hipérbole, posiblemente una de las hipérboles más famosas de Jesús, cuando dice: si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo. Quítate tu ojo si te es ocasión de caer. ¿Cuál es el único problema con quitarte tu ojo si te es ocasión de caer? Que él mismo ya había dicho, ya él mismo había dicho que si deseas a una mujer en tu corazón, ya eres adúltero. Si deseas a otra persona en tu corazón, ya eres adúltero. Por ende, aún quitándote los mismos ojos, aún quitándote los mismos ojos, puedes seguir pecando porque el problema no es de afuera, el problema lo llevamos por dentro. Jesús está hablando sobre el cerrar puertas. Claro, era una hipérbole, era una exageración. Él está hablando sobre cerrar puertas, sobre nosotros establecernos límites para no precipitarnos y irnos de lleno a una vida desenfrenada de pecado, sino a vivir una vida agradable al Señor. Pero el problema realmente, aún quitándote los ojos, el problema lo llevamos adentro porque aún sin necesidad de ojos se puede seguir adulterando, fornicando, se puede seguir pecando. Sin salir de la casa se puede ser un asesino y es terrible. Lo tercero que Perlman nos enseña o divide, la tercera sección que Perlman nos da del Sermón del Monte, es los requisitos para entrar a ese reino, que son el capítulo 7, desde el verso 7 hasta el 29. Y es fascinante porque podemos ver cómo en estos versículos Jesús habla del pedir, del buscar y el llamar. Jesús habla de la puerta estrecha. Jesús habla de los falsos profetas. Jesús habla de el constructor sabio. Claro, es muy interesante que Lucas capítulo 13, versículo 24 dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. En todo esto que Jesús nos está hablando
sobre los requisitos para entrar, se nos presenta una realidad para el cristiano y una realidad de la vida espiritual que hoy en día se está omitiendo de forma intencional en muchos sermones con la única intención de nosotros poder conglomerar más gente que quiera disfrutar de la música cristiana, de sermones que nos alegren el corazón y que nos hagan pasar un buen tiempo, pero que no nos digan la realidad de la vida cristiana. Esforzado por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y la palabra griega que se traduce a esforzarse es agonizomai. Y agonizomai, de ahí obtenemos la palabra agonizar. O sea, la implicación aquí es que quienes tratan de entrar por la puerta estrecha van a luchar y se van a esforzar. Y yo no me estoy refiriendo a que mi esfuerzo es el que me salva. No me estoy refiriendo a que me esfuerzo para ser salvo, porque somos salvos por gracia, somos salvos por fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8 lo deja muy en claro. Entonces, es que simplemente esta es la respuesta de un verdadero creyente a la gracia de Cristo. No es que mi esfuerzo es lo que me va a salvar, es que mi esfuerzo es la reciprocidad, es la evidencia de un cristiano que es un verdadero creyente. Entonces, esto es muy importante. Nosotros no podemos seguir predicando un evangelio de derrotar imperios. No seguir predicando un evangelio de que Jesús vino para ayudarme en todas esas cosas que nada tienen que ver con lo que Jesús sí se enfocó, porque estamos entretenidos con la periferia y nos estamos perdiendo de la esencia. Nos estamos perdiendo de la esencia, porque evangelio no es otra cosa que muerte, sepultura, resurrección de Jesús por amor a nosotros, perdón de nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios el Padre. Si ese no es el evangelio que estamos predicando, que es un evangelio de muerte y resurrección de Jesús para perdón de pecados, para darnos victoria sobre el pecado, para reconciliarnos con Dios el Padre, entonces no es el evangelio verdadero lo que nos están predicando. No es el evangelio verdadero. Enfoquémonos en buscar el reino de Dios y su justicia, lo demás va a venir por añadidura. No es que a Dios no le interese, no es que Dios no te vaya a bendecir, claro que te va a bendecir. Él mismo en el Sermón del Monte deja en claro que no te afanes por qué has de vestir, qué has de comer. Si los pajarillos no les falta nada, si Dios cuida de las aves, va a cuidar también de ti. Si un hombre, su hijo le pide pan, no le dará una piedra. Si le pide pescado, no le dará una serpiente. Y si nosotros, siendo hombres malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está arriba en los cielos. No es que Dios no se preocupa por esas cosas, o debo decir, no es que a Dios no le importan esas cosas. Y no es que Dios no se vaya a ocupar soberanamente en algunos de esos asuntos. No, es que Jesús como enfoque, cuando vino aquí a la tierra, intencionalmente sus sermones era para hablar del problema que nosotros teníamos. Y toda la ley, precisamente lo único que hacía era mostrarnos nuestra incapacidad. Toda la ley hablaba y señalaba nuestro pecado. Toda la ley hablaba de nuestra insuficiencia, señalaba nuestra insuficiencia. La ley señala nuestro pecado a tal forma que nos hace consciente de nuestra necesidad de un Salvador. Y la misma ley apunta a ese Salvador que es Cristo Jesús. Por eso, yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla, dijo el Señor. Pero al mismo tiempo dice Pablo en Romanos que Él es el fin de la ley. Entonces, es muy importante que hoy nosotros podamos abrazar con comprensión este sermón de la ley y entender que este sermón de la ley, donde nos encontramos, que es una síntesis de la ética
del reino de Dios, en este sermón, Jesús nos está mostrando que el mayor problema que nosotros tenemos no es un problema externo, es un problema interno. Quiero cerrar con las palabras de John Stott. El Sermón del Monte es probablemente la parte mejor conocida de las enseñanzas de Jesús, aunque se puede argumentar que es la menos entendida y en verdad la menos obedecida. No seamos parte de ellos, no seamos parte de ese grupo. Atesoremos esta palabra, llevémosla al terreno práctico. Que así nos ayude el Señor. Dios te bendiga.